La siguiente ecuación nos permite deformar una esfera a partir de protuberancias. Dependiendo del coeficiente del argumento de la función trigonométrica involucrada en dicha ecuación, será el número y la naturaleza de las protuberancias involucradas. Por lo que al variar ambos coeficientes en simultáneo, nosotros podemos crear una esfera tan deformada como nos plazca. El día de hoy no solamente aprenderás a graficar dicha ecuación en GeoGebra, sino que también aprenderás a encontrar el volumen de la esfera deformada. Sin embargo, antes de mostrarte qué comandos ingresar a GeoGebra, es posible que te haya llamado la atención la estructura de esta ecuación. Pues en esta ocasión no tenemos ni a X ni a Y como usualmente acostumbramos. En esta ocasión tenemos a 3 letras griegas que definitivamente hacen que se vea intimidante la ecuación. Y la razón por la que utilizamos estas letras es porque en esta ocasión no estaremos trabajando en las coordenadas cartesianas de toda la vida, sino que en esta ocasión estaremos trabajando con las coordenadas esféricas. Sin intenciones de profundizar, podemos decir que las coordenadas esféricas son un sistema de coordenadas que también se utiliza para describir puntos en el espacio tridimensional. Y sí, en esta descripción también ocupamos 3 coordenadas, solamente que es la naturaleza de estas lo que cambia respecto a las cartesianas. La primera coordenada será la distancia de nuestro punto al origen. Esta distancia básicamente es un radio. La segunda coordenada es un ángulo que se mide en el piso. Básicamente este ángulo es el que nos va a permitir colocar el punto en cualquier lugar de nuestro plano XY. Y si nosotros ya colocamos al punto en cualquier lugar del plano X y Y, ¿qué nos falta? Darle una altura, ¿verdad? Bueno, pues de eso se encarga la tercera coordenada, que también es un ángulo, solo que este ángulo se mide desde el eje Z. De modo que lo que esta ecuación nos quiere decir es que el radio o la distancia al origen de los puntos sobre la esfera deformada es dependiente de los valores de los dos ángulos mencionados. Dependiendo de dichos ángulos será la magnitud de nuestro radio. De esta manera se localizan los puntos sobre nuestra esfera deformada a través de coordenadas esféricas. Una vez en GeoGebra, vamos a proceder a graficar estas esferas deformadas. Para ello, utilizaremos las siguientes 3 ecuaciones que relacionan las coordenadas cartesianas con las coordenadas esféricas. Si observas detenidamente estas 3 ecuaciones, pudieras pensar en ellas como una especie de ecuaciones paramétricas. Y es que en GeoGebra, partiendo de este razonamiento paramétrico, es que vamos a graficar las esferas deformadas. Pero antes, en esta vista en la que nos encontramos, es necesario que declaremos dos deslizadores, M y N. Estos deslizadores básicamente son los encargados de manipular la cantidad de protuberancias que se van a generar en la esfera en cuestión. Por simplicidad, vamos a ajustar estos deslizadores para que tomen valores entre 1 y el valor que tú quieras, dependiendo de qué tantas protuberancias quieras. Yo voy a poner, por ejemplo, 10. Y vamos a poner que el incremento sea unitario. Una vez hecho esto, entonces vamos ahora sí a proceder a graficar la esfera deformada. Ya tenemos nuestras 3 ecuaciones paramétricas, entre comillas, y nuestros deslizadores capaces de generar protuberancias. Entonces, nosotros vamos a cambiar de vista. Iremos a vista y abriremos la opción de vista gráfica 3D. Es ahí en donde va a ocurrir toda la magia. Ajustamos un poquito esa ventana y ahora sí, en entrada nosotros nos vamos a asegurar de escribir bien el comando superficie. Como puedes ver, se despliegan varias opciones respecto a superficie. Nosotros tomaremos aquella que requiere 3 expresiones y 2 parámetros. Y como puedes ver, nosotros ya tenemos las 3 expresiones, que son las 3 ecuaciones que relacionan las coordenadas cartesianas X, Y y Z con las coordenadas esféricas. Y en cuestión de los parámetros, estos serán los dos ángulos involucrados. El radio como tal no va a ser un parámetro que tengamos que definir aquí, dado que si recuerdas, nosotros teníamos la ecuación del radio en función de los dos ángulos. Por lo tanto, en todas las ecuaciones en donde veamos presencia del radio, debemos de sustituir su equivalente en términos de los dos ángulos. Una vez que lleguemos a la parte de los parámetros, entonces nosotros vamos a tener que indicar el rango de valores que tomarán nuestros dos ángulos. ¿Qué te parece si comenzamos con el ángulo θ?
será necesario que nosotros le demos una vuelta completa a nuestro plano XY para localizar en su totalidad los puntos de nuestra esfera. Entonces, nuestro valor de θ iría desde 0 hasta 2π radianes. Después, el siguiente ángulo es φ. Recuerda que φ es un ángulo que se mide desde el eje Z. Como la esfera tiene un hemisferio positivo y un hemisferio negativo, para abarcar ambos hemisferios de la esfera vamos a empezar en 0 y vamos a dar en su totalidad la media vuelta hasta π. Y tras presionar Enter y ajustar un poco la vista, tú tendrás acceso a la esfera deformada. Quiero que observes que en un inicio comenzamos con una esfera común y corriente. Esto es porque tus deslizadores de protuberancias están en 1. En el momento en el que tú los empieces a manipular, verás la aparición de las protuberancias. Sin embargo, para que esto luzca mejor, ¿qué te parece si modificamos un poquito esta esfera? Modificándole el color y la opacidad. Vamos a darle la opacidad al 100% para que se vea claramente nuestra esfera. Ahí la tenemos. Y ahora sí, en el momento en el que tú empieces a manipular los deslizadores, verás la aparición y la deformación de la esfera en cuestión. De modo que, bueno, puedes obtener figuritas muy extrañas y muy interesantes de ver. Ahora, si estamos interesados en el volumen de nuestra esfera deformada, entonces nosotros no tendremos que usar una ni dos, sino 3 integrales. Por lo que entonces, a través del planteamiento de una integral triple, es que nosotros podremos conocer el volumen de este sólido. Entonces, para poder calcular nuestro volumen aquí en GeoGebra, será necesario que cambiemos de vista. Necesitamos abrir la vista de cálculo simbólico. Una vez abierta esta vista, puedes despejar un poco la zona cerrando la vista gráfica. Ya sabemos cómo es la esfera deformada, ya estamos centrados en el planteamiento de la integral para encontrar su volumen. Y ahora sí, para plantear nuestra triple integral, nosotros tenemos que anidar el comando integral. ¿Cuántas veces? 3, porque estamos ante una integral triple. Como puedes ver, cuando tú escribes integral aparece una serie de comandos distintos. El segundo de ellos es el que nosotros estaremos utilizando, aquel que dice función y variable. Como estamos interesados en hacer una triple integral, entonces en función va nuevamente el comando integral. De esta manera ya tienes las 3 integrales y las 3 variables respecto a las que vas a integrar. Ya solamente es escribir el integrando y los límites de integración. Y aunque en este comando no aparece explícitamente un apartado para escribir los límites de integración, nosotros lo podemos escribir como te enseñaré en un momento. En este caso, como estamos interesados en encontrar el volumen de la región llamada esfera deformada, entonces nosotros vamos a integrar a la función constante 1. Solamente que, recuerda, como cambiamos de sistema de coordenadas a través de una transformación, debemos de compensar esta transformación. Esta compensación se lleva a cabo a través del jacobiano. Específicamente, lo que tenemos que agregar es un factor radio al cuadrado por el seno del ángulo φ. Esta integral interna será, en primer lugar, la integral del radio, lo que entonces la variable de integración será el radio. Y una vez que tú ya escribiste la variable de integración, en ese mismo apartado vas a poner una coma y vas a proceder a poner en orden los límites de integración. Primero el inferior, el radio, inicia en 0 y llega hasta la función del radio que nosotros escribimos en términos de los ángulos, ¿recuerdas? Después de esto, la siguiente integral será la del ángulo φ, es decir, la del ángulo que se mide a partir del eje Z. Por lo tanto, la variable de integración será φ. Φ comienza en 0 y acuérdate que llega hasta π. Finalmente, la integral exterior es la integral de nuestro ángulo θ, aquel que nos gobierna el piso. Por lo tanto, es necesario dar una vuelta completa para abarcar en su totalidad a la esfera deformada, es decir, este ángulo va desde 0 hasta 2π. Tras presionar Enter obtendrás así el volumen de la esfera deformada. GeoGebra se habrá encargado de evaluar la integral que tú planteaste. Estos comandos funcionan de igual manera en el GeoGebra que descargamos en los celulares, por lo que entonces, teniendo cuidado con la vista en la que te encuentres, simplemente puedes copiar y pegar estos comandos y realizar el problema cómodamente. Esto, además de ofrecernos portabilidad, nos ofrece una visualización de la triple integral en símbolos, no nada más como un comando enorme, sino que literalmente se plantea la triple integral.